El lado oscuro de la web es un lugar sombrío, un pozo donde prosperan los peores instintos de la humanidad. Y ahí es donde trabajo. Soy lo que se conoce como un white hat, un hacker del lado bueno, pagado para desmantelar mercados viles, rastrear los caminos que llevan a los monstruos escondidos en las sombras y arrojar algo de luz sobre la oscuridad. La mayor parte del tiempo, estoy frente a mis pantallas, con el resplandor de los monitores como única fuente de luz en mi pequeño y desordenado apartamento. Mis dedos vuelan sobre el teclado, atravesando capas de cifrado y exponiendo secretos que nadie más se atreve a buscar. Es mi trabajo, y no es para cualquiera, pero soy jodidamente bueno en esto. He visto horrores inimaginables, cosas que nadie debería presenciar. Pero el caso que más me atormenta comenzó en un día como cualquier otro. Una búsqueda rutinaria me llevó a un mercado enterrado en las entrañas más profundas de la web. Vendían vidas humanas como mercancía. Jóvenes, ancianos, con imágenes nítidas y descripciones frías. Ya lo había visto antes, pero este sitio tenía algo distinto. Era más profesional, silencioso, como una fortaleza digital que parecía desafiar a cualquiera a intentar derribarla. Me puse a trabajar en su código, desentrañando las capas de seguridad, como si pelara una cebolla. Era un proceso lento, agotador y frustrante. El sitio estaba diseñado con una grotesca elegancia, protegido por alguien que claramente sabía lo que hacía. Pero ningún sistema es impenetrable, y después de 3 días, logré entrar. La base de datos era enorme, con nombres, edades, fotos y descripciones escalofriantes de las víctimas. Cada perfil era un grito silencioso, una súplica enterrada en códigos y números. Me puse a extraer datos, a conectar patrones, a construir un expediente para las autoridades. Y entonces la encontré. Una niña de Filipinas, no mayor de 12 años. Su foto mostraba unos ojos enormes y asustados, con una sonrisa forzada. Su perfil era tan detallado que me revolvió el estómago. Pero lo que más me inquietó fue una pequeña pista en los metadatos. Un registro de pago que no llevaba a un comprador, sino a su propia familia. Busqué su nombre en todas las bases de datos que tenía a mi alcance. Informes de personas desaparecidas, redes sociales, artículos de noticias, y aunque el rastro era débil, estaba ahí. Había desaparecido meses atrás, en un pequeño pueblo. La noticia apenas se mencionó en los medios locales, y lo más inquietante, sus padres nunca denunciaron su desaparición. En cambio, sus vidas habían dado un giro extraño. Encontré fotos en Facebook, una casa recién construida, publicaciones celebrando una bendición, ropa cara, fiestas lujosas y sonrisas falsas en sus rostros. Nada tenía sentido. ¿De dónde sacó tanto dinero una familia pobre de la nada? Las piezas encajaron en un rompecabezas grotesco que ojalá nunca hubiera resuelto. La vendieron. Vendieron a su propia hija. La entregaron a monstruos a cambio de una vida mejor. Miré la pantalla con un nudo en la garganta, el estómago revuelto. No era solo el mercado. Era la traición, el abandono, la frialdad de convertir a un niño en una transacción. Siempre he mantenido mi trabajo a nivel profesional, sin involucrarme demasiado. Pero esta vez no podía dejar de pensar en ella. Ya no era solo un nombre en una base de datos. Era una niña que había sido descartada como basura. Seguí investigando. Sus padres tenían registros bancarios, mensajes privados. Cada transacción contaba una historia, y la evidencia era innegable. Un depósito que coincidía con su desaparición, el aumento gradual en sus gastos. No solo eran cómplices, estaban disfrutando de su sufrimiento. Cuanto más descubría, más ira sentía.
Mi trabajo siempre ha sido desmantelar sistemas, no juzgar individuos. Pero esto era personal. Su imagen me perseguía. Esa sonrisa forzada y el miedo en sus ojos. No podía sacármelo de la cabeza. Durante semanas recopilé pruebas. Armé un caso sólido. Lo lógico era entregarlo a las autoridades y seguir adelante. Así es como siempre funcionaba. Pero esta vez no pude hacerlo. No podía dejar que su familia siguiera viviendo cómodamente sin recordar lo que habían hecho. Así que tomé una decisión. Creé un correo anónimo, imposible de rastrear. Adjunté fotos de su hija del mercado, borrosas para proteger su dignidad, pero inconfundibles. No escribí ni una palabra, solo imágenes. Se los envié. Quería que la vieran, que recordaran. Nunca sabré si abrieron el correo, pero me gusta imaginar la culpa carcomiéndolos por dentro como un veneno. El mercado desapareció en cuestión de días, borrado del lado oscuro de la web. Mi trabajo ahí estaba hecho. Las autoridades tenían suficiente evidencia para rastrear la red. Pero su rostro aún me persigue. Me gusta pensar que sigue viva en algún lugar, que el sistema que ayudé a destruir le dio una oportunidad de escapar. Pero sé que es poco probable. La dark web no deja ir a sus víctimas tan fácilmente. Aún así, sigo adelante, destruyendo monstruos uno a la vez. Porque si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Me empezó a interesar la Deep Web en mi segundo año de universidad. Estaba tomando un curso de ciberseguridad cuando surgió el tema en una clase. Parecía un rincón misterioso, casi mítico del Internet. Algo que pocos realmente entendían. Leí artículos, vi videos, algunos exagerados y otros más técnicos, y me fascinó la idea de esta enorme red oculta justo debajo de la superficie. No voy a mentir, sentía curiosidad por el lado oscuro, pero no era lo que más me interesaba. Quería entender la tecnología, la estructura y el propósito que podría tener en el futuro del Internet. Acceder a la Deep Web fue más fácil de lo que pensé. Descargué el navegador Tor, que oculta tu actividad en línea al redirigir el tráfico por servidores operados por voluntarios. Para estar más seguro, usé una VPN como capa extra de protección. Navegar ahí no es como en Google, donde todo está organizado y fácil de encontrar. Aquí tienes que usar directorios como la Hidden Wiki para ubicar sitios .onion. Para aprender cómo hacerlo, me metí en foros donde gente con años explorando la Deep Web compartía su experiencia. Cuando ya me sentí listo, empecé a explorar. Al principio, lo que encontraba no era nada del otro mundo, a veces hasta cosas útiles. Había muchos recursos sobre privacidad en línea, guías para usar apps de mensajería encriptadas, correos electrónicos seguros y consejos para evitar la vigilancia. No eran herramientas solo para criminales. De hecho, muchas personas que las usaban eran periodistas o activistas en países con gobiernos represivos. También había gente normal que simplemente valoraba su privacidad digital. Pero no todo era así. Había personas con ideas raras y obsesivas. Por ejemplo, encontré una comunidad de gente que creía ser víctima de algo llamado gangstalking. Básicamente, pensaban que estaban siendo acosados por un grupo organizado que los vigilaba, saboteaba su vida social y los intimidaba en público. Decían que los perseguían desconocidos, conocidos o hasta el mismo gobierno. Aunque ha habido casos aislados de acoso organizado, la mayoría de estos relatos no tenían pruebas y parecían más bien paranoia, ansiedad o algún otro problema psicológico. La paranoia de estas personas los hacía interpretar cualquier cosa como una amenaza, y eso destruía sus vidas.
En vez de aceptar ayuda de amigos o familia, se encerraban en comunidades secretas en Internet donde se reforzaban mutuamente sus delirios. Y en algunos casos, eso terminaba en consecuencias bastante trágicas. Para mí, explorar la Deep Web empezó como una simple curiosidad académica, pero terminó haciéndome pensar mucho sobre la privacidad, la vigilancia y cómo la tecnología afecta nuestras libertades. Me di cuenta de que la Deep Web no era ni buena ni mala por sí sola. Solo era una herramienta, y todo dependía de la intención con la que se usara. Pero mientras más tiempo pasaba explorando, inevitablemente me topaba con cosas más turbias. Era un proceso gradual, como ir quitando capas de algo que no estás seguro de querer ver. Empezaron a aparecer menciones a mercados donde se vendían cosas ilegales y foros donde se hablaban de actividades claramente inmorales o criminales. Yo no las buscaba, simplemente estaban ahí, mezcladas con el contenido inofensivo. Lo que más me impactó fueron los rumores de las llamadas Red Rooms. Se decía que eran transmisiones en vivo donde se cometían actos horribles frente a una audiencia que pagaba con criptomonedas para ver. Algunos decían que eran solo leyendas urbanas, historias exageradas para hacer que la Deep Web pareciera más aterradora de lo que realmente era. Pero otros hablaban de ellas con detalles escalofriantes, que había enlaces ocultos, precios altísimos para acceder y que solo los más metidos en este mundo podían encontrarlas. Al principio, yo también pensaba que todo era puro cuento, pero cuanto más leía, más empezaba a dudar. Parecía un rompecabezas perturbador y, aunque no estaba seguro de querer resolverlo, no pude evitar intentarlo. Mi búsqueda me llevó a foros donde usuarios aseguraban tener información interna. Sus mensajes eran vagos, llenos de códigos y pistas ocultas. Algunos describían las Red Rooms como servicios de pago por evento, donde se transmitían actos indescriptibles en vivo. Otros decían que era imposible, que la tecnología no lo permitiría porque Tor no es bueno para transmitir video en tiempo real. Pero había suficientes relatos detallados como para dejarme con la duda. Seguí investigando con mucho cuidado, moviéndome por foros, salas de chat y directorios ocultos. Pero cuanto más avanzaba, más pesado se sentía todo. Los sitios parecían advertencias en sí mismos, con nombres extraños y páginas en blanco y negro llenas de enlaces ominosos. Algunos pedían contraseñas o pagos en criptomonedas para acceder, y yo dudaba. No quería cruzar una línea de la que no pudiera regresar. El momento más inquietante llegó cuando encontré hilos donde la gente aseguraba haber estado en esas transmisiones. Hablaban de invitaciones encriptadas, pagos en Bitcoin y accesos fugaces a streams alojados en servidores desconocidos. Sonaba surrealista, pero la forma en la que lo describían lo hacía parecer demasiado real. No encontré ninguna prueba concreta, ningún enlace real, pero la sensación de estar tan cerca de descubrir algo me hizo darme cuenta del verdadero peligro, no solo de tropezarme con algo horrible, sino de cruzar un punto sin retorno. Me alejé de la Deep Web después de eso. Cerré todo. Eliminé el navegador Tor, mi cartera de Bitcoin, cualquier rastro de lo que había hecho. Pero las imágenes se quedaron conmigo. Son cosas que nunca podré borrar de mi mente, algo con lo que tendré que vivir para siempre. Siempre me había dado curiosidad eso de la Dark Web. Había escuchado muchas historias sobre sus rincones más oscuros, lugares donde nadie debería entrar, llenos de cosas que nadie debería ver. Suena aterrador, lo sé, pero me picó la curiosidad. Lo que nunca imaginé era lo que encontraría cuando me topé con el Cannibal Café.
Todo empezó por puro aburrimiento, una de esas noches en las que das clic tras clic hasta que terminas en un lugar extraño. Y de repente, ahí estaba. La página era cutre, con un diseño viejo y básico, pero su propósito era claro. Era un punto de encuentro para gente con gustos que iban mucho más allá de lo aceptable. Decían que todo era ficción, pero los posts parecían demasiado reales, demasiado detallados. Al principio pensé que solo era otro foro de fantasías enfermas, hasta que vi los anuncios clasificados. No solo hablaban de canibalismo, había gente ofreciéndose como voluntarios o buscando a alguien que quisiera convertirse en carne. El lenguaje era cuidadoso, lo suficientemente vago como para evitar una confesión directa, pero las intenciones de los usuarios eran inconfundibles. No era solo un sitio de roleplay retorcido, era real. Debí haber cerrado la página en ese mismo instante e irme a dormir, pero no lo hice. Me quedé. Parte de mí quería creer que era una broma elaborada, algún foro retorcido para el entretenimiento. Me repetía que solo estaba observando, que no era parte de eso, solo un turista de paso. Y entonces lo encontré. Era una entrada de diario escrita por alguien que aseguraba haber comido carne humana. No usaba su nombre real, ninguno lo hacía, pero la forma en que describía todo sonaba demasiado real. Hablaba de cómo había conocido a un hombre en línea, alguien que estaba cansado de vivir. Acordaron verse en persona, y el autor del diario lo mataría, lo desmembraría y lo comería. Pero lo más perturbador era que el otro hombre quería eso. Me sentí enfermo leyéndolo, pero no podía parar. Describía el encuentro de una forma que lo hacía parecer casi normal, como si fueran dos amigos quedando para cenar. Primero comieron juntos, una comida real, como si quisieran suavizar lo que vendría después. Luego, el escritor lo llevó a una habitación que había preparado especialmente. Decía que cubrió todo con plástico, que tenía herramientas, cuchillos, ganchos, todo limpio, clínico, meticuloso. El voluntario se desnudó y se acostó en la mesa. Parecía tranquilo. Llevaba una carta, una especie de contrato donde explicaba su consentimiento. Y el escritor del diario dijo que le preguntó una última vez si estaba seguro. Según él, el voluntario sonrió y asintió. Y entonces comenzó. La descripción de lo que siguió me revolvió el estómago. Hablaba del cuchillo, de la sangre, de cómo reaccionó el cuerpo del hombre. Describía los sonidos, los olores, todo con una precisión escalofriante. No se apresuró. Decía que era importante honrar los deseos del voluntario, hacer que el momento tuviera significado. No había ira ni rabia, solo una especie de reverencia enfermiza. Luego describió la carne, cómo se veía, su textura. Escribió sobre cocinarla, sazonarla y finalmente comerla. Debí haber dejado de leer en ese momento, pero no lo hice. Era como ver un accidente en cámara lenta, algo horrible, pero imposible de ignorar. Lo peor no eran los detalles, sino la emoción que había en sus palabras. No estaba escribiendo para presumir o para impactar. Estaba confesando. Se estaba liberando de algo. Y en sus palabras también había tristeza, como si lo que había hecho lo hubiera cambiado de una forma que ni él mismo comprendía. Cuando por fin cerré mi laptop, el sol ya estaba entrando por las ventanas. Me sentí vacío, con un nudo en el estómago. Intenté convencerme de que no era real, de que solo era una historia, pero no podía olvidar la forma en que estaba escrito. Durante los días siguientes, no podía sacarlo de mi cabeza. Traté de distraerme, pero nada funcionaba. La historia se repetía una y otra vez en mi mente. Empecé a soñar con ella, pesadillas en las que yo era el voluntario, acostado en la mesa, esperando el cuchillo.
Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000. Me prometí a mí mismo que no volvería a entrar a esa página, pero no pude resistirme. Regresé. El diario seguía ahí, junto con otros más historias, más confesiones. Algunas parecían exageradas, falsas. Otras tenían ese tono escalofriante de verdad. Empecé a leerlas todas, una por una, cada una más perturbadora que la anterior. Dejé de comer carne por 2 semanas. No podía mirarla sin recordar las descripciones de esos diarios, pero al mismo tiempo no podía dejar la página. Me volví obsesivo. Pasaba horas explorando sus archivos. Empecé a notar patrones, conexiones entre los usuarios. Algunos parecían conocerse, se referían a eventos pasados o compartían consejos. Era toda una comunidad caníbal oculta, justo debajo de la Internet normal. Una noche encontré una nueva entrada del mismo usuario que escribió el primer diario. Pero esta vez era diferente. Hablaba de lo que pasó después, de cómo no podía dejar de pensar en eso. Decía que necesitaba sentir esa sensación de poder otra vez, que intentó vivir una vida normal, pero le era imposible. El sabor de la carne, el acto en sí, decía que lo habían cambiado, y encontró a otro voluntario. Describió el proceso otra vez, pero esta vez no había reverencia, solo desesperación. Ya no estaba honrando los deseos de nadie. Estaba alimentando su adicción. Escribió sobre la culpa, la vergüenza, pero también sobre la satisfacción, sobre cómo por un momento, solo por un momento, se sentía en paz. Durante los días que estuve pegado a Cannibal Café, dejé de salir de mi departamento. Ignoré a mis amigos, a mi familia. Mi mundo se redujo al resplandor de mi pantalla y a ese flujo interminable de historias. Los sueños empeoraron. Ya no era el voluntario en mis pesadillas. Ahora era el que sostenía el cuchillo. Tuve que hablar largo y tendido con un amigo cercano para darme cuenta de lo que pasaba. Mi obsesión con Cannibal Café era solo un síntoma de algo más profundo, una depresión que llevaba arrastrando desde la muerte de mi padre. Para algunos puede sonar extraño, pero creo que en realidad no había procesado bien su fallecimiento. Leer sobre ese proceso clínico de muerte y desmembramiento me obligó a enfrentarlo de una manera que ni siquiera entendía en ese momento. Después de esa conversación, lo vi todo desde otra perspectiva. Dejé de visitar la página y con el tiempo lo olvidé. Hasta que un día leí la noticia. El dueño del sitio había sido arrestado en Alemania por haber asesinado y comido a una persona, exactamente como lo describían en las publicaciones. Por mucho que traté de convencerme de que todo era solo una fantasía perturbada, esa noticia destruyó mi ilusión. Me hizo darme cuenta de que el mundo es mucho más oscuro de lo que alguna vez imaginé.